¿Están viendo la pantalla allí? Sí, ingeniero. Bien, Sí. perfecto. Bueno, rápidamente voy a hacer un raconto, a ver si parece que hay otro que quiere entrar. Rápidamente vamos a hacer un raconto de lo que venimos viendo. Los artefactos se clasifican en tres grandes grupos: los de cámara abierta, los de cámara semiabierta o cámara abierta con conducto, de los cuales hay dos tipos. El tipo A, el que está contemplado en la normativa, que es de tiro natural, y el tipo B no está contemplado en la normativa, lo agrego porque son artefactos que existen en el mercado, que son artefactos de cámara abierta, pero de tiro forzado. El tipo de artefacto número 3 corresponde a artefactos de cámara cerrada o hermética. Los que están contemplados en la normativa son del tipo tiro balanceado, es decir que provocan la admisión y salida de los gases de manera por diferencia de presiones. Esto lo convierte en un artefacto denominado del tipo tiro balanceado. Y dentro de este grupo de artefactos de cámara cerrada tenemos los del tiro forzado, que están asistidos por un ventilador, es decir, son de cámara cerrada, pero están asistidos por un ventilador. No confundir tiro forzado con convección forzada o tiro inducido. La convección forzada es un ventilador que no tiene nada que ver con el sistema de combustión. Lo único que hace es forzar el paso del aire por los disipadores térmicos a los efectos de lograr una mayor eficiencia, normalmente en el sistema de calefacción. Esos normalmente ocurren en los artefactos calefactores de ambiente, tiro balanceado, tiro forzado, pero de convección forzada. Es decir, tienen un ventilador independientemente del sistema de combustión. En tanto que cuando yo hablo de tiro forzado, me estoy refiriendo a un ventilador que está forzando el tiro, es decir, la evacuación de los gases de combustión digo porque puede ser indistintamente con admisión de aire forzado o con evacuación de aire forzado. Eso depende de la posición relativa del ventilador en relación a la llama, en relación a la combustión, en relación al quemador propiamente dicho. Todos estos artefactos que he descrito son artefactos tanto domésticos como comerciales que trabajan a baja presión, es decir, 20 milibares. Si les gusta más, 20 gramos o 200 milímetros de columna de agua. ¿Por qué? Porque hay artefactos para uso industrial que trabajan a presiones mayores y mucho mayores. Todo depende de la finalidad. No puedo utilizar un mismo sistema de combustión para calentar la sopa de mi cocina que para fabricar cemento Portland, que necesita millones de calorías. Por eso que el sistema de combustión cambia. Bueno, dentro del grupo de artefactos de cámara abierta voy un poquito más rápido. Tenemos las cocinas, los calefactores y las pantallas, que ya los dijimos, las describimos. Y después entramos al segundo grupo, que son los artefactos de cámara abierta con conductos de salida de combustión. Esos conductos pueden ser calefones, termotanques o calderas. La diferencia, ¿de qué se trata? Todas son calderas, más allá de que muchos dicen, no, un calefón no es una caldera, un termotanque no es una caldera es para calefacción. No, todas son calderas desde el punto de vista de la definición semántica de la Real Academia. Porque todo el artefacto calentador de agua es caldera. Algunos equivocadamente le llaman caldera a sistemas de
calentamiento de aire, como son grandes equipos, como por ejemplo tenemos en el segundo piso del pabellón central de nuestra universidad. Algunos le llaman caldera, eso no es una caldera, eso es un calefactor de aire o un generador de aire caliente. No es una caldera porque evidentemente no calienta agua, calienta aire. Bajo este concepto, tanto calefones como termotanques, como las calderas, sean duales, sean simples, sean bitubular o lo que fuesen, son calderas. La diferenciación puede darse a que los calefones son calderas acuotubulares, es decir, valga la redundancia, el agua circula por los tubos y el fuego o el calor producido por la combustión envuelve o calienta esos caños. A diferencia de los calentadores de agua por acumulación o termotanques, que le llamamos calderas humutubulares, es decir, los tubos o los caños son los que producen la evacuación de los gases. Por allí va el sistema de transferencia térmica o la evacuación de los productos de combustión, logrando de esa manera la transmisión térmica. Y el agua se encuentra rodeando esos caños dentro de un recipiente. Y después tenemos las calderas, que normalmente las calderas de calefacción, ya les digo, para calefacción solamente, para agua caliente solamente, o duales para ambas cosas, son normalmente calderas acuotubulares y producen un calentamiento del agua para la agua caliente sanitaria por medio de un intercambiador, que puede ser un intercambiador de tubos o más eficientemente un intercambiador de placas. De manera que si ustedes instalan una caldera dual, la caldera dual calienta el sistema de calefacción. Pero para calentar el agua caliente, el agua caliente sanitaria circula a través de las placas del intercambiador para independizar un circuito del otro. Nunca se debe mezclar el agua de calefacción que se considera contaminada, sea el sistema que sea fan coil, sea calefacción por radiadores, sea calefacción por piso o losa radiante, lo que fuese. El agua de calefacción normalmente no se renueva, lo único que hace es se repone el faltante, pero el agua caliente sanitaria puede ser de uso alimentario, por lo tanto debe garantizarse sus condiciones sanitarias. A ver, voy a... esta filmina la agregué porque, bueno, justo que agrego esto me piden una entrada. Ahí está. La agregué por la pregunta que me hicieron de la última clase. Y acá viene un poco lo que les empecé a decir recién. Yo no pretendo molestar a nadie, simplemente hacerles ver lo que dice la normativa. Yo me tengo que atener a la normativa y también tener presente cuáles son las herramientas que me dio la universidad a través de la física, la química, la matemática, la resistencia de materiales y otros tantos conocimientos que nos han aportado para lograr instalaciones eficientes, económicas, seguras, etc. Pero tenemos que dar cumplimiento, por sobre todas las cosas, las condiciones reglamentarias. Aquí he extraído una parte del reglamento, que en este caso es la NAC 200, capítulo 6, artículo 7.3, en lo referente a dónde puedo instalar calefones y termotanques. Esto no lo escribí yo, esto es un extracto textual, es una imagen que he bajado de la NAC 200, lo pueden consultar. Dice: calentadores de agua instantáneo, calefones,
o de acumulación termotanques, podrán instalarse los artefactos que se refiere a este artículo en los siguientes ambientes, siempre que cumplan con los requisitos indicados en cada caso. En cocinas que tengan como mínimo un volumen de 7 metros cúbicos y cumplan los requisitos de ventilación indicados en el capítulo 7. Los calentadores de agua de cámara abierta que evacúen los gases de combustión a través de conductos colectivos. Acá ya vamos a hacer una salvedad con respecto a los conductos colectivos. Yo se los voy a dar porque está contemplado en la normativa. Vamos a ver cómo son, cómo se calculan y qué sé yo. Pero realmente yo no los recomiendo, yo les voy a decir por qué. Pero justamente atendiendo esta situación, la normativa dice que se instalen en cocinas llevarán en su frente una chapa soldada y fijada con remache que contenga la siguiente inscripción: graves riesgos para la seguridad de las personas e inconvenientes en el conducto de evacuación de gases pueden ocurrir si se instalan en el mismo ambiente campanas o extractores de aire. Bueno, eso es cierto en todos los casos, pero en los casos en donde instalamos calefones o termotanques que ventilan a través de conducto colectivo, el riesgo es aún mayor. Ya les voy a dar las explicaciones de por qué. Explicarlos ahora sería un poquito con falta de graficación y no quiero hacer esto. Entonces, lo que se quiere plantear es esto, que justamente cuando yo instalo un extractor de aire, hay que tener mucho cuidado, porque si los extractores de aire son de altísima potencia, en el ambiente donde se instalen producen una depresión y compiten, valga la palabra, competir, en la evacuación de gases. Al provocarse una depresión, el ambiente donde está instalado el artefacto tiene presión negativa y es posible que si esa presión, esa depresión es muy elevada, o sea, digamos, es muy cercana al vacío, es posible que los gases de combustión, en lugar de evacuar por el conducto de evacuación de gases, retornen al ambiente. Y no solamente la llama sale fuera del artefacto, sino el monóxido y el dióxido de carbono, que es lo más peligroso. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos capítulo 7, la parte de ventilación. Pero quería remarcar esto fundamentalmente. Hay que entender punto a punto qué dice la normativa y no violarla, ni cambiarla, ni tener una mala interpretación de la misma, ni una interpretación conveniente. La norma existe y se debe entender fundamentalmente el espíritu de la normativa para no exagerar ni cometer errores en su aplicación. Bueno, la otra, ya que estamos, hacemos un repaso. En espacios para cocinar, solamente se permitirá la instalación de calentadores de agua correspondiente a departamento o oficina de ambiente único, cuando su consumo no exceda de las 9.000 kilocalorías y el artefacto esté provisto de dispositivo de seguridad por falta de llama. En estos casos, el ambiente habitable deberá tener como mínimo 30 metros cúbicos. Pero acá se está refiriendo a un ambiente único, es decir, aquello que también podemos llamar ambientes monovolumen o monoambiente. Es decir, que tanto la cocina como el lugar donde se permanece durmiendo corresponden al mismo ambiente. En ese caso, para poder instalar un calentador de agua, la potencia térmica del calentador de agua no debe exceder las 9.000 kilocalorías. Normalmente son termotanques. Y digo normalmente porque hay calefones, o sea, calentadores de agua instantáneo, que tienen potencia térmica igual o menor a 9.000 kilocalorías. Por lo tanto, no habría ningún inconveniente de instalarlo en un monoambiente. Pero ese monoambiente tiene que tener como mínimo 30 metros cúbicos de volumen como mínimo.
que no es ninguna barbaridad. ¿A qué viene todo esto y por qué también agregué este comentario y en relación a lo que un poco comentamos respecto de los criterios que debe formarse en un profesional como lo es un ingeniero que tiene incumbencias de primera categoría para la aplicación de las reglamentaciones? Un artefacto de cámara abierta es un artefacto que toma aire del ambiente para provocar la combustión y evacúa los gases quemados a través de conductos para salir al exterior. Limita en este caso del monoambiente una potencia de 9.000 kilocalorías hora. Ahora bien, hay artefactos de cámara cerrada, es decir, estancos al ambiente, totalmente herméticos al ambiente, cuya potencia son mayores a 9.000 kilocalorías, con dispositivos de seguridad muy por encima de lo que es un termotanque menor a 9.000 kilocalorías. Es más, en una parte de la normativa que ya lo vamos a ver, dice que los artefactos de cámara cerrada o cámara hermética se pueden instalar en cualquier ambiente. Pero, como acá dice que en un monoambiente no se pueden instalar artefactos de más de 9.000 kilocalorías, algunos interpretaron, para mi modo de ver las cosas, erróneamente, que estos artefactos no se pueden instalar en ambientes únicos o monoambientes. Eso realmente es algo que me parece que es equivocado. ¿Por qué? Porque no hay artefacto más seguro que un calefactor o un calefón tiro balanceado o cámara cerrada que uno de cámara abierta con conducto, por más que tenga 9.000 kilocalorías. Es más, yo he podido comprobar retroceso de gases en artefactos de estas características. Pero bueno, ¿a qué viene este comentario? Acá en la ciudad de Córdoba y muchos otros lugares de distintas distribuidoras, si no cumplen con que instalen un artefacto de menos de 9.000 kilocalorías, aunque sea de tiro balanceado de cámara cerrada, no se lo aprueban. Para mí es equivocado. Escucho comentarios y me someto a lo que pueden llegar a opinar cualquiera. Estamos para eso, para discutir algo, pero no para discutirlo con altitud, discutirlo sanamente para llegar a una conclusión adecuada. Estoy convencido de que las cosas son así. Estas son contradicciones que tiene la normativa que debemos tratar de interpretar y de superar. Bien, ¿alguna pregunta en relación a esto? Seguimos. Bueno, esto ya lo habíamos visto en relación a las características del conducto de evacuación. Cualquier pregunta, cualquier duda me preguntan, de todos modos lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 7. Y lo que me preguntaba Díaz recién es esto: los artefactos de cámara abierta con conducto de salida de gases con tiro forzado pertenecen a esta clasificación a un grupo reducido de calefones y calderas de calefacción. Requieren ventilación obligatoria al exterior del ambiente en donde se encuentran instalados. ¿Por qué? Porque obviamente toman aire del ambiente donde están instalados, producen la combustión y evacúan los gases de combustión al exterior. La instalación del artefacto y del conducto de evacuación de gases de combustión corresponde al que provee el fabricante del artefacto. Es decir, si el fabricante le provee un caño de una determinada dimensión, ustedes no lo pueden reemplazar. ¿Por qué? Porque pierde las garantías del artefacto y por otra parte, si el artefacto no funciona o tiene algún defecto o ese defecto provoca algún siniestro, es responsabilidad de quien ha realizado el cambio. Usted, si bien el cambio lo puede haber hecho un empleado de ustedes y ustedes son los instaladores que firmaron, ustedes son los responsables. En realidad el instalador que firma es el responsable
Entonces, mucho cuidado con eso. No se debe reemplazar los elementos que forman parte de la originalidad del artefacto. Los motivos los que acabo de indicar. Si hay un siniestro, es responsabilidad de quien ha hecho la modificación. Y si el siniestro se produce porque falló el artefacto, quédense tranquilos porque están cumpliendo con la normativa. Y les acoto acá, conforme a lo que les dije, sin necesidad de ventilar a 4 vientos, es decir, puede salir en forma lateral sin necesidad de estar separado en un radio de 1 metro de todo parapeto circundante. Esa es la condición de 4 vientos. Escucho cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier interrogante, porque estos son temas muy importantes que dan para muchos comentarios. Esta es la característica fundamental de un calefón, esto es una órbita botonera, y como ven, el conducto de evacuación de gases no es el caño de 4 pulgadas que estamos acostumbrados a ver, sino que es un caño de características muy particulares, provisto tanto el caño como el accesorio, como el remate, provisto por el fabricante. Si por algún motivo este caño se le rompe, se le provoca algún deterioro, no pueden reemplazarlo por otro caño de iguales o mejores características. No, tienen que reemplazarlo por el sistema provisto por el fabricante. Así que mucho cuidado con eso. Este es un ejemplo donde creo que grafica la pregunta que me hizo Díaz en relación a la salida. Aquí está superando unos tabiques que conforman la fachada del edificio, y de esta manera retira el conducto o una longitud igual o mayor a los 50 centímetros que lo prescripto por la normativa, no de calefón de tiro forzado, sino para tiro balanceado, pero se hace extensivo a esto. Bueno, y entramos a la tercera clasificación, que son los artefactos de cámara cerrada, hermética o de tiro balanceado. Cuidado que esta interpretación hay errores semánticos, es decir, el tiro balanceado se produce por una diferencia de temperatura que origina la propia combustión. Y si esta evacuación de gases es provocado por un forzador o asistido por un forzador, es de tiro inducido o de tiro forzado, según esté antes o después del quemador o del sistema de combustión. Pertenecen a estos artefactos, no requieren ventilación del ambiente, obviamente, son herméticos y son de instalación obligatoria. ¿Por qué son de instalación obligatoria? Sí, porque cuando yo hago la instalación, dejo la toma, pero dadas las características de su sistema de evacuación de gases, se deben instalar conforme a todos los elementos y dispositivos provistos por el fabricante. Entonces, son de instalación obligatoria porque si esto yo lo dejo previsto, por ejemplo, en un dormitorio, algún desconocedor del reglamento puede decir, bueno, yo puedo instalar cualquier artefacto. Y no es así. En un dormitorio, en un baño, en un ambiente donde se permanece estando descansando, durmiendo, se deben instalar únicamente artefactos herméticos al ambiente. No están permitidos desviaciones mayores a 30 centímetros, pero esto se está refiriendo a los artefactos TBU, es decir, a aquellos pocos artefactos que hay con salida vertical. Estas salidas verticales están muy limitadas a su extensión. No puede tener un desarrollo vertical mayor a los 6 metros. Por lo tanto, son solamente instalables o aceptables de su instalación en viviendas de planta baja o en el último nivel de pisos altos. Deben obligatoriamente ventilar a 4 vientos, por eso tampoco se pueden instalar estos artefactos sobre la pared medianera o a menos de 1 metro de esta. Y solamente se permiten desvío de 30 centímetros, es decir, si el conducto me interfiere con una viga, con un elemento estructural, tengan presente que el desvío
no puede ser mayor a 30 centímetros. Y eso suma en el desarrollo vertical. En algunos reglamentos viejos no corregidos, la distancia entre el sombrerete aspirador de aire y el que evacúa los gases de combustión, en algunos reglamentos dice igual altura. Eso es un error. Deben estar a distinta altura para garantizar el funcionamiento de la entrada en régimen del sistema de combustión. Algunos fabricantes especifican 30 centímetros, otros un poco más, otros un poco menos. De todos modos, especifique lo que especifique el fabricante, debe respetar lo que dice el fabricante e instalar exclusivamente los sombreretes provistos por el fabricante, porque así se ha aprobado. Si se instalan sombreretes o remates que no son los provistos por el fabricante, se pierde la garantía y sucede lo que les comenté recién respecto a el cambio de elementos provistos por el fabricante. Son responsables los instaladores que firman esa instalación si ocurre algún siniestro. ¿Alguna pregunta? Me pueden interrumpir cuando quieran. Lo que sí les pido, hagan interrupción por micrófono porque al estar en presentación de pantalla completa no veo los chats. Otro tema que hace a la pregunta que me hizo Díaz, los artefactos de cámara cerrado de tiro forzado, que corresponden al grupo 3B, pueden tener desarrollos un poco mayores. En este caso, fíjense, acá dice 5 metros, y esta es una caldera Peisa, una caldera dual Peisa. ¿Por qué en este caso dice 5 metros y acá dice 4? Es la misma caldera. Bueno, sucede que el fabricante, esto lo especifica el fabricante, ¿no? Dice 5 metros porque acá tiene solamente este codo a la salida del artefacto y después tiene toda una salida directa al exterior. Y computa la distancia que hay desde el remate hasta la salida del artefacto, o mejor dicho al revés, desde la salida del artefacto hasta el remate. Acá la diferencia que tengo con este otro es que acá tengo, aparte del codo a la salida del artefacto, tengo otro codo a 90 grados de desvío. Por lo tanto, en este caso, el recorrido se reduce a 4 metros. Lo mismo si tengo dos curvas a 45 grados. Entonces, yo debo respetar la indicación del fabricante. En este caso es una caldera Peisa, pero ustedes podrían comprar otro modelo de Peisa u otra marca donde le permite a lo mejor recorrer distancias mucho mayores. Hay veces por una cuestión equivocada de diseño arquitectónico, o equivocada, no, con falta de contemplación de la ubicación de las calderas, donde no hay posibilidades de evacuar al exterior, entonces necesito desarrollo mucho mayor. Bueno, hay equipos, no son muchos, pero hay equipos que permiten desarrollos mucho mayores. Mucho mayores, estoy hablando de 10, 12, 15, 20 metros de desarrollo. Por supuesto, esas distancias las tienen que consultar con el catálogo del fabricante, pero cuidado, no cualquier fabricante, tiene que ser el fabricante reconocido y homologado por algún ente certificador y reconocido por el ENARGAS, que puede ser el Instituto Argentino del Gas, conocido por sus siglas reducidas IGA, la IRAN, el Bureau Veritas, etc. Hay otros entes certificadores, pero les estoy nombrando los más conocidos. Si no cuentan con certificación o son artefactos importados por el propietario, deben contar con una habilitación in situ, en donde tiene, ya le voy a explicar lo que es una habilitación in situ, es una descripción del equipo, su potencialidad térmica, donde se describe todos sus elementos de seguridad, medios de combustión, sistema de evacuación de gases, etcétera, etcétera, y lo debe firmar el instalador correspondiente. O sea, en definitiva, toma la responsabilidad el instalador.
Esto es un detalle de lo que estábamos hablando. En este caso, fíjense, le establece una distancia máxima de 6 metros y le pide una separación del remate hacia el muro exterior de 20 centímetros. Y bueno, muestro también que por dónde entran y salen los gases. Entra por la periferia del conducto y la evacuación se realiza por un conducto axial concéntrico que normalmente es de material metálico, puede ser acero inoxidable, puede ser aluminio. En tanto que el periférico es un caño de plástico provisto por el fabricante. Algunos ponen un caño de plástico cloacal, un PVC cloacal o un polipropileno. Eso está totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque dicen, no, pero el fabricante provee PVC, le pongamos PVC. Sí, pero no es original. El PVC que provee el fabricante es PVC teflonado. El PVC apto para instalaciones cloacales no es teflonado. Es más, tiene una alta carga de carbonato de calcio, lo cual no lo hace resistente a los gases calientes. Si bien aquí tengo aspiración de gases para la combustión, o sea, toma aire del exterior, no hay un desarrollo de temperatura considerable, motivo por el cual el fabricante provee un caño de plástico. No puedo reemplazarlo por un caño cualquiera. Y cuando atravieso un muro, lo tengo que hacer con un caño camisa. Es decir, este caño provisto por el fabricante de PVC no debe estar apoyándose en el muro, sino tener un elemento pasante que se denomina caño camisa. Es el que recibe el mortero de asiento, el sellador, digamos, que le da la estanqueidad entre el muro y el conducto, y que no afecte al conducto del artefacto propiamente dicho. Bueno, acá les comento que son parte integrante del mismo, al igual que sus accesorios, codos, juntas, etc. Esto lleva unas bridas que las provee el fabricante y no pueden reemplazarse por una brida, aunque sea de mejor calidad. No, tiene que instalarse los elementos que provee el fabricante. Bueno, acá voy a mostrar algunos medios de conexión de los artefactos y algunos defectos para dejar un poco en claro algunas particularidades y situaciones que ustedes deben revisar para evitar rechazos o evitar conexiones defectuosas. Esta conexión que ustedes ven acá en la imagen de la izquierda corresponde a la conexión de un termotanque a través de una conexión rígida. Este elemento que ven acá es la consola de comando de un termotanque, un Aquapew de alta recuperación. Esta es la perilla reguladora del termostato. Este es el pulsador de la válvula de seguridad. Y este elemento que ven aquí es un elemento provisto por el fabricante. Le llaman normalmente estabilizador. Esto de estabilizador, bueno, puede ser un estabilizador de presión, porque en definitiva es un regulador. ¿Qué tiene como misión este regulador? Mantenerle al termotanque o al quemador del termotanque una presión constante, de manera que el quemador siempre trabaja a la potencia que ha diseñado el fabricante. Es decir, la presión en las cañaderías, si bien la cañadería interna debería fluctuar entre una presión regulada de 190 milímetros de columna de agua y llegar al extremo del artefacto más alejado con una pérdida de carga de máximo 10 milímetros de columna de agua, es decir, 180 milímetros de columna de agua acá. Eso es más teórico que real. ¿Por qué? Porque el regulador no siempre entrega esa presión y a veces tenemos el sistema de distribución, regulación, medición, consumo, demasiado extendido y puede que las presiones que están en juego sean ligeramente diferentes, haciendo que el artefacto
o tenga una demanda térmica mayor, por lo cual le disminuye su vida útil, o menor, haciendo que el artefacto no rinda lo que tiene que rendir. Entonces este regulador se encarga de bajar la presión, o mejor dicho, mantener una presión siempre estable. Bueno, esto con respecto al comentario que obedece este dispositivo. Este elemento que sigue allí es una unión doble que me permite conectar y desconectar, y es solo utilizable o solo permitido por la normativa para la conexión de artefactos, o sea, aguas abajo de una llave de paso. No puede instalarse en el tramo de la instalación, solamente para conectar y desconectar el artefacto. No puedo unir cañerías con unión doble. Pero acá tenemos un defecto normativo. Acá se ha instalado un material que no está permitido. Todos estos accesorios y caños que ven acá son accesorios norma IRAN 2548, o sea, de fundición maleable o fundición nodular, con una protección de superficie con pintura epoxi. Pero acá está instalado un accesorio que se llama entrerosca con tuerca, que es una unión macho-macho, que tiene las mismas características de estos accesorios, pero con una diferencia. La protección de superficie no es pintura epoxi, sino que es hierro galvanizado. Mejor dicho, es fundición maleable, porque el accesorio es fundición maleable, con protección galvánica. Es decir, no está conforme a la norma IRAN 250-251, que debemos respetar. Los caños sí están conforme a norma, son caños unidos, caños y accesorios unidos en forma roscada, con un sellador que en este caso es teflón, y se admite. ¿Por qué está admitido? Porque son uniones desmontables. Es decir, yo para desconectar este artefacto puedo tener la necesidad de desarmar esta conexión. Y si yo la uno con selladores fraguantes, es de muy difícil desarmado. Normalmente hay que calentarlo con un soplete para destruir el sellador y poder desarmar el sistema. De manera que el sellado de roscas puede utilizarse mediante sellos blandos, como en este caso. Bueno, esta imagen central corresponde a una cocina. La imagen no es lo suficientemente clara, pero ustedes me van a saber interpretar, porque el espejo colocado en la parte inferior muestra, un poco difícil verlo, pero muestra que el caño lo han pintado por arriba, pero no por abajo. Es decir, los accesorios y caños tienen que estar pintados a los efectos de evitar la oxidación. Se está refiriendo a la conexión que tengo aquí en la cocina de la imagen de la derecha, que está conectado con unión doble y con este caño rígido, que es el que se ve en esta imagen. Bueno, esto es un defecto que dicen que muchas veces lo que no se ve no se rechaza, hasta que viene un inspector y le dice: mira, acá abajo que no se ve, está sin pintar. Pintarlo para si querés que te lo apruebe. Y si no, se rechaza. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Los flexibles para gas. Justamente bueno, acá tenemos tres ejemplos diferentes. Pregunta nomás, dale. No, la consulta era si, por ejemplo, la conexión del termotanque que mostraba recién, esa conexión que se podía desmontar, puede ser reemplazada ahí particularmente por un flexible, sí. Si llega la conexión a la pared, ¿no es cierto? Sí. Pregunto. Sí. Sí, es totalmente viable. O sea, las conexiones se pueden hacer, mientras que sean reglamentarias, se pueden hacer con tres tipos de conexiones. Una es esta, la rígida, la unión doble. Dos, conexión flexible con caño de cobre, según norma IRAN 2562, donde establece, bueno, una serie de condiciones, de cómo, ya lo vamos a ver,
cómo debe ser el caño de cobre, tiene que ser cobre electrolítico, más del 90% de pureza, cómo son las conexiones. Y eso ya lo vamos a ver en detalle, pero puede ser con caño de cobre. Acá el defecto que tiene esta instalación, que esto que ven acá es un calefactor, acá se ve el zócalo, y la llave de paso está oculta. Si bien es accesible, no está a la vista. La imagen central corresponde a otro flexible, pero un flexible no aprobado. ¿Por qué? Es un flexible de aluminio. Pero fíjense qué incoherencia, ¿no? Fíjense qué incoherencia. Esto, tómenlo con pinzas porque es una situación que está allí en un campo de amplísima discusión. ¿Por qué no se permite la conexión en aluminio? Bueno, simplemente porque la norma no lo permite. ¿Por qué la norma no lo permite? Y bueno, no lo dice en ninguna parte porque la normativa es un reglamento, no es un libro de texto. Entonces, ¿qué dice? Y bueno, que puede, o sea, les digo el espíritu de la normativa. No es porque esté escrito. Los materiales de construcción, fundamentalmente la cal, atacan, químicamente hablando, al aluminio. Y donde cae una gota de cal, se produce un ataque químico que puede llegar a perforar el caño. Entonces, por eso no se permite. Ahora bien, fíjense lo que tenemos al lado. Estamos conectando un artefacto que esto en este caso es una cocina. Y estos elementos que van desde el robinete hasta el quemador, ¿saben de qué material es? Lo mismo que esto, aluminio. ¿Pero cómo? ¿No me permiten esto, pero sí al fabricante le permiten esto? Sí, al fabricante se lo permiten. Bueno, esas son situaciones que lo podremos discutir todo lo que nosotros querramos, pero el reglamento no permite esta conexión. Salvo que, y acá se van a tirar los pelos más de 4, hay cocinas, por ejemplo la Orbis, que viene con un flexible que tiene más de 1 metro de largo y es totalmente de aluminio. Y me permiten conectarlo con aluminio. Y encima tiene más de 1 metro de largo, que en las conexiones de cobre no me permiten más de 50 centímetros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso está probado con el artefacto. Así es la situación. Yo se los informo porque van a ver situaciones como esta, de opiniones encontradas, donde van a dudar más de una vez. Entonces, ese es el motivo por el cual yo presento estas imágenes. ¿Qué pasa con la imagen de la derecha? La imagen de la derecha es un flexible que recién Díaz decía, ¿se puede conectar con flexible? Sí, se puede conectar con flexible. Pero este flexible no está aprobado. No, sí, un momentito. Una cosa es que está bajo norma NAC 200, que no lo está, y otra cosa es que está homologado. Es decir, el fabricante, hay varios fabricantes, puede ser el Latin Trade, puede ser Durmon, puede ser Dina Técnica, hay varias marcas que se ocupó de hacer que este flexible reúna las características técnicas para que resulte aprobado. ¿Quién lo aprueba? Puede ser el Enargas, puede ser el Bureau Veritas, puede ser el IRAM. Le da un certificado de aprobación. No está contemplado en la NAC 200, pero está aprobado. Entonces yo lo puedo instalar. Y este flexible vienen de longitudes de 30 centímetros y vienen hasta de 1 metro y un poco más. O sea, si la normativa me dice que el flexible de cobre no puede tener más de 50 centímetros y esto tiene más de 1 metro, bueno, pero está aprobado. Lo puedo instalar. De manera que cuidado con este tipo de cuestiones, porque pueden entrar a discutir algo que no corresponde. Acá estamos hablando de la conexión de gas. Este es un flexible de acero inoxidable que tiene una matrícula de aprobación. Si ustedes tienen dudas, consulten en la marca
la matrícula y verifiquen en las páginas del Energas si ese flexible está homologado conforme a la normativa vigente y la matrícula vigente. Es decir, si ustedes hacen una instalación nueva, la matrícula no tiene que estar vencida. Acá esta instalación tiene una particularidad. Dado que las condiciones de la instalación de la llave de paso hacía que el calefón tapaba la llave de paso, la sacaron a un costado para hacerle visible. Entonces el calefón se conecta por medio de esta conexión de gas, acá falta el revoque, el revestimiento, y conecta la parte central, que es donde está el quemador. Estas conexiones son, esta es la entrada de agua fría y esta es la salida de agua caliente. Estos flexibles son flexibles de latón con la parte exterior cromada. Son flexibles metálicos, pero no son de acero inoxidable de las mismas características que la conexión que tenemos para el gas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. La conexión flexible, esta que vemos en la imagen de la izquierda, se puede realizar de distintas maneras. Este caño, que es el caño de conexión, es un caño de cobre electrolítico. Las dimensiones de esta conexión deben ser tales que sea la que requiere el artefacto. Si el artefacto tiene un diámetro de conexión de 3 octavos, no lo puedo conectar con 5/16. Es decir, yo no puedo conectar un artefacto con un diámetro menor al del propio artefacto. Si el artefacto viene con una conexión de media pulgada, yo tengo que instalar media pulgada. Si el artefacto viene con una conexión de 5/16, yo tengo que conectarlo con 5/16 o mayor, pero nunca menor. La conexión de cobre, entonces cobre electrolítico, esto es un trozo de caño que no puede tener más de 50 centímetros. ¿Por qué? Porque lo dice la normativa y punto. No hay justificativo alguno más que eso. La normativa dice 50 centímetros. Si ustedes se van a Chile, se van a Bolivia, pueden hacer instalaciones de gas todas enteras, todos los metros que quieran en cobre. El reglamento chileno o el boliviano lo acepta, o el peruano. El argentino no. De manera que es puramente reglamentario. Ahora bien, ¿cómo realizo la conexión? Yo no le puedo decir que esto está bien o está mal. Es reglamentario, punto. ¿Cómo realizo la conexión? Bueno, se realiza la conexión con estos accesorios de bronce, no cobre, bronce. ¿Qué es el bronce? 70% cobre, 30% estaño. Eso no quiere decir que algunos dicen, no, bueno, pero el estaño es muy maleable, funde a baja temperatura. El estaño. La aleación es otra historia, no confundir. Bien, ¿cómo se realiza la conexión? Se puede hacer con unión a virola o unión abocardada o con pestaña. En este caso estamos hablando de una unión con virola. Cualquiera de los dos sistemas están permitidos. Y se realiza por medio de un elemento de conexión de bronce. Este elemento, y estoy señalando acá con el puntero, ¿lo ven al puntero, no? ¿Se ve? ¿Hola? Sí, profe, se ve el puntero. Bien, el puntero, el raccord este de conexión, bueno, no es un raccord, es un busque de acoplamiento. Tiene una rosca media pulgada que va a roscar, ¿en dónde? Y va a roscar, ¿dónde le metí? Un poquito. Y se volver y se marca. Va conectado acá, en la pared. Normalmente las conexiones del artefacto son de media pulgada, 3/4 en este caso, pero media pulgada. Entonces, este elemento que tengo acá tiene media pulgada con rosca Whitworth Gas, que ya vamos a ver de qué se trata esa rosca. Y después tiene una reducción, ¿a qué medida? A la medida de la conexión del artefacto, en este caso es 5/16.
Bueno, este dispositivo acá en esta parte, como pueden ver acá en esta imagen o en esta otra, tiene una conicidad en donde encastra o acopla perfectamente bien la conicidad de esta virola. Esta virola es un toroide o un barrilito, digamos, donde tiene conicidad hacia ambos extremos y se ajusta al diámetro interior de la virola con el diámetro exterior del caño. Cuando yo la coloco en este lugar y asistido por esta tuerca que tiene la misma conicidad que esta otra, produce una presión entre el buje, este adaptador y la tuerca, que comprimen a esta virola entre esta conicidad y esta conicidad y obligan a cerrar o a aprisionar el caño de cobre de manera de lograr un sellado con la estanqueidad suficiente para evitar fugas. Dada la maleabilidad del aluminio, como pueden ver en estas imágenes que tenemos aquí a la derecha. Y bueno, esta es la conexión de cobre, está acá a la izquierda, esta es la tuerca que hace el ajuste de la virola, esta es la virola, hace el ajuste entre esta conicidad, la conicidad de la tuerca y el caño, logrando de esa manera una estanqueidad, no digo excelente, pero sí muy, muy aceptable. Acá posiblemente la imagen sea un poquito más clara. ¿Hay alguna duda? Bueno, listo. ¿Cómo se realiza la otra unión? La unión abocardada o la apestañada, como una pestaña, un abocardado que se realiza en el caño. Esto no se hace con virola, se hace con este sistema. Este es un jueguito de herramientas que componen el sistema, donde tiene el abocardador, que es un cono con una prensa. La imagen de la herramienta central es un cortatubos consistente en un rodillo con un disco que corta el caño de una manera perpendicular al eje longitudinal del caño. Después tenemos acá las mordazas que fijan el caño para provocar el abocardado. Acá lo que estamos viendo es el extremo del caño. Esta herramienta color azul que vemos abajo y a la izquierda es un escariador que sirve para sacarle las virutas o rebabas internas y o externas del caño. En este caso muestra el escariador para remover las escorias o virutas internas. Bueno, esto es una lija para limpiar la conexión. En este caso vemos cómo se produce el abocardado. Y esta imagen que ven aquí con la tuerca está afuera, obviamente el abocardado se debe realizar antes de, o sea, primero que poner la tuerca, después que poner el abocardado, porque si no, no entra a hacer el abocardado. Ustedes acá están viendo una imagen que un protector, en realidad es un aislador de color negro, esto es espuma de poliéster, porque esto no se trata de una conexión de gas, sino esto es una conexión de un equipo de refrigeración. Cito esto porque, bueno, en primer lugar para mostrar el sistema de conexión. Pero, ¿qué pasa? El sistema de refrigeración trabajan a presiones muchísimo mayores que la que trabaja el gas natural o las instalaciones de gas combustible. Las instalaciones de gas combustible estamos trabajando en 20, 30 gramos. Una instalación de refrigeración estamos trabajando en 2 o 3 kilos de presión y más también. De manera que este sistema funciona muy bien para las presiones que necesitamos. Bueno, acá vemos algunas situaciones que se las muestro porque se van a acordar mucho más de una cosa mal hecha que de algo bien hecho. Lo que está bien hecho lo leen en el reglamento, lo que está mal hecho se los explico acá. La imagen de la izquierda, ¿por qué está mal ese termotanque? Está mal instalado.
¿Por qué está mal instalado? Porque está instalado debajo de una pileta de lavar. El reglamento no explica por qué no está permitido, pero hay razones. Una de las razones es que el agua caliente, cuando se abre acá, produce un vapor de agua y ese vapor de agua ingresa en el sistema de combustión del artefacto, enrareciendo la combustión, oxidando la cámara de combustión, oxidando los quemadores, oxidando todo el sistema. No está permitido instalar artefactos de cámara abierta sobre una pileta de lavar, pileta de la cocina, de lo que fuese. Bueno, acá el flexible es un flexible de cobre, pero ese flexible tiene la longitud máxima permitida por la norma. Bueno, acá hay que cambiar. Eso no está permitido, artefacto de cámara abierta sobre pileta. Profe, Sí, ¿de cámara cerrada sí se podría o tampoco? sí. De cámara cerrada sí se podría. Lógicamente que nunca falta algún inspector o alguna distribuidora que le dice que no. Pero yo me atengo a lo que dice el reglamento. En primer lugar, que no afecta para nada la combustión porque de cámara cerrada. Y en segundo lugar, el reglamento, o mejor dicho, en primer lugar, el reglamento, dice que el artefacto de cámara cerrada se puede instalar en cualquier parte. De manera que se puede instalar sobre de un artefacto. No habría ningún inconveniente. Pero ya le digo, si lo pueden evitar, evítenlo, porque nunca falta alguien que quiere ser más papista que el Papa. Discúlpeme, por allí doy expresiones que no corresponden, pero bueno, es como para ilustrar un poco mejor. No tengo ninguna otra intención, créanme. Los conductos, cuando atraviesan materiales combustibles, como en este caso, este es un conducto de evacuación de gases de combustión. Si bien en rigor de verdad estos conductos no trabajan a temperaturas importantes como para afectar, en este caso, a una viga de madera o el cielo raso de madera, no está permitido. De manera que se debe anteponer un aislante. La normativa prescribe 2,5 centímetros. Y si lo atravieso, bueno, debe estar en un perímetro de 2,5 centímetros separado y relleno con un material aislante. Aislante no combustible, ¿eh? No me van a aislar este caño con espuma de poliéster o con poliuretano expandido o con espuma de poliéster porque eso es combustible. ¿Mm? Bueno, acá tienen un termotanque conectado con un tramo en cañería rígida y otro tramo en caño de cobre. ¿Y por qué esta mezcolanza? Y bueno, porque si le ponían todo este recorrido en caño de cobre superaba los 50 centímetros. O sea, no tiene mucho sentido, pero bueno, está cumpliendo la normativa. Menos en esto. ¿Qué pasa? En realidad no pasa nada, pero está fuera de norma. O sea, ¿qué dice el reglamento? El reglamento dice que el artefacto no puede estar instalado o en contacto de materiales combustibles. Esto está instalado sobre una base de madera. Y bueno, no está permitido. Me podrán decir que esa madera tiene pintura ignífuga, que tiene todos los requerimientos para que eso no prenda fuego, que tiene separación suficiente, que está adecuadamente ventilado. Todos los argumentos habidos y por haber. La normativa dice no puede estar instalado sobre material o en contacto de material combustible. Lo mismo pasa con esta anafe de la izquierda. Tienen un soporte y un listón de madera. Y bueno, está mal. Es un material combustible. ¿Y acá qué pasa? En la imagen de la central. Bueno, la cocina, el propio artefacto está tapando más de la mitad de las rejillas de ventilación de ambiente. Las ventilaciones deben quedar libres de obstrucción. Ya vamos a ver qué requisito debe cumplir una ventilación de ambiente. ¿Y cuánto debería estar separado la cocina de las rejillas? Otro tema de amplísima discusión. 2 centímetros, 20 centímetros, 1 metro.
no lo dice la normativa, y como no lo dice la normativa, cada uno toma la distancia que se le antoja. Conducto de evacuación de gases de combustión de aluminio coarrugado. No está permitido por la misma razón que describí con relación a la conexión de aluminio. Y por otra parte, el reglamento lo prescribe. Pero fíjense la chanchada que han hecho acá. Las rejillas de ventilación de ambiente, que en este caso estaba instalado en el cielo raso y conducido hacia el exterior por medio de un conducto vertical que da al exterior, ¿qué hicieron? Sacaron la rejilla y pusieron este conducto. Obviamente, podemos hacer un libro de las cosas que no se deben hacer. Otra situación, el conducto de evacuación de gases tiene un recorrido en horizontal sin pendiente mayor a lo permitido y por otra parte sin pendiente. Por otra parte, el tramo vertical no cumple la vez y media de la horizontal. Este artefacto está ventilando separado 1 metro de la pared. Para muchos podría decir, cumple con la condición de 4 vientos. Bueno, ¿por qué? Y debe cumplir de condición de 4 vientos porque era un artefacto mayor de 10.000 kilocalorías. Bueno, una parte del reglamento dice, ya la vamos a leer, que debe ventilar a la parte más alta del edificio, de manera que esto está mal. Y aparte, como ingenieros, esto es a la vista nomás, totalmente inestable. Y si nos ponemos a hacer un análisis, qué difícil que es instalar esto en esta manera, ¿no? No se podría haber adosado a la pared y haberse elevado a la parte superior, era más fácil. Bueno, acá ¿Puedo hacer una tenemos... consulta? Sí, Una claro, más. diga. El artefacto de cocina, por ejemplo, que está en medio, digamos, tengo a ambos lados del artefacto mueble, de madera. Mueble de madera. Sí, Ahí no tiene que también interponerse, no le exigen también una sí, cobertura de chapa, algo. sí, Se sí. Se exige que se interponga un material incombustible o aislante. ¿Quiere que le diga una cosa? Eso es lo que dice la normativa y eso es lo que debemos hacer. Pero le ponemos una aislación que debe tener más o menos 3 a 4 milímetros. ¿Ustedes creen que no lo afecta al mueble si hay un sobrecalentamiento del horno? Si ustedes tienen un mueble de laminado plástico, la normativa dice no debe estar en contacto o debe tener un material aislante. Y no debe estar en contacto, ¿de qué distancia podemos hablar? En realidad no lo especifica la normativa, pero se estableció, por los motivos que hablábamos en relación a la separación que tiene que tener un conducto en relación a elementos combustibles, se le establece 2,5 centímetros. Quiere decir que si usted tiene una cocina que está instalada al lado de un mueble de material combustible, si usted la separa 3 o 4 centímetros, nadie le debiera decir nada. Ahora, si está en contacto, póngale esa placa de material aislante, que, bueno, es como poner una escalera de 20 metros, ponerle 2 metros de baranda. Es más o menos así. Discúlpenme las comparaciones groseras que hago, pero la intención es graficar un poco de qué se trata. La imagen que vemos acá, en relación a la conexión de cobre, bueno, esta imagen no se ve bien, pero es una conexión de cobre de una longitud mayor a 50 centímetros. Vamos a ver la imagen de la derecha. Esta es una cocina Orbi con un flexible, como les decía, de aluminio que tiene más de 1 metro de longitud. ¿Está permitido? Y sí, está permitido, porque el artefacto lo provee, el fabricante, mejor dicho, lo provee. Pero ¿qué pasa? Acá hay algo que no corresponde. El fabricante provee este flexible para conectar directamente a la pared, pero se le interpuso otro elemento de conexión que es la unión doble. Entonces, hay 2 elementos susceptibles de fuga. Entonces,
Uno de los dos se tiene que suprimir. En este caso, la unión doble. Eso no está permitido. Si yo tengo un elemento de conexión como el flexible de aluminio, ¿para qué quiero la unión doble? Eso no va. Lo que hablamos respecto a las distancias. Bueno, acá en esta imagen de la izquierda puedo hablar 2 o 3 días con lo que no se debe hacer. Fíjense, parece que lo hubieran hecho a propósito mal. Pero esto es una realidad. Yo lo muestro esto porque yo creo que estas imágenes va a ser más difícil que se olviden que si yo le muestro una imagen de algo bien hecho. Esta es una ventilación que no tiene otra opción más que ingresar de nuevo al ambiente. Todos los gases de combustión entran de nuevo acá adentro. No se pierde nada, ¿eh? Y las rejillas de ventilación, igual, a una distancia menor a 50 centímetros. Eso no está permitido. Obviamente, no hay mucho razones de explicación para demostrar que eso es total una aberración. Profe, Sí. profe, pero no termino de entender. ¿Qué es lo que está abajo de la ventana? Ah, bien. Claro, obviamente, si usted no sabe de qué se trata, estamos hablando. Esta es la salida de un calefón tiro balanceado. Este cuadrado superior que ve acá corresponde a la salida de gases de combustión. Y toda la envolvente de acá pertenece a la entrada de aire. A ver, le voy a mostrar otra imagen que me va a interpretar un poco mejor. No, sí, ahora entendí con la imagen que había mostrado antes de costado. Claro, exactamente. Fíjense, es esto, ¿ven? Esto que le estaba mostrando recién es esto que ven acá. Con la diferencia que acá la entrada de aire es periférica, en el otro caso es por abajo. Y la salida de gases en forma central. A ver si tengo alguna otra imagen. No, esta no. Bueno, pero lo importante es que me haya entendido. Sí, sí, ahí se entendió bien. Bien. Ahora, Sí, por eso les decía, esta es la evacuación de gases y todos los gases que salen de acá, y evidentemente al salir más caliente que el aire sube. ¿Y para dónde van? Y a la ventana, no hay otra. Bueno, la imagen de la derecha, ¿qué tenemos? Un termotanque. La salida del termotanque normalmente, bueno, normalmente no, depende de la potencia térmica, es de 3 pulgadas. Acá cuando se hizo la obra había previsto otro artefacto de mayor consumo, entonces le pusieron un caño de 4 pulgadas. Y para poderlo instalar, ¿qué hicieron? Le pusieron una cupla reducción. Eso no está permitido. La normativa, ya lo vamos a ver en el capítulo 7, dice que se debe mantener la misma sección a todo lo largo del conducto sin soluciones de continuidad ni cambio de sección. Si bien acá yo aumento de sección y algún intérprete podría llegar a decir, ¿es mejor cambiar de sección? Bueno, eso lo podemos discutir si es mejor o es peor. Pero la normativa dice que debe mantener la sección constante. Seguimos. Bueno, estos son algunos detalles de lo que es en el caso de la imagen de la izquierda, esto es todo lo mismo. Es un equipo viejo. Esta es una caldera dual marca Orbis. Es una caldera dual porque tiene un circuito de calefacción y un circuito de agua caliente. ¿Y por qué digo que es un sistema viejo? Porque esta caldera tiene un intercambiador tubular. Es decir, esta imagen que estamos viendo aquí a la izquierda es lo siguiente. Esta es la entrada o el retorno del agua de calefacción, donde esta imagen que ven aquí de color azul es la bomba recirculadora de agua. Esta bomba se conecta con el serpentín que va acá. Y este dispositivo que tenemos acá, ¿qué es? ¿Qué es este dispositivo? A ver. Este dispositivo es la válvula Juncker o el tubo Venturi. Es decir, acá pasa por un estrechamiento en donde estos cañitos que ven aquí sensan la presión
antes y después del tubo Venturi. Cuando hay flujo de agua, la presión antes y dentro y en plena disminución de sección del tubo Venturi son diferentes. Esa diferencia de presión es aprovechada para enviar esa diferencia de presión a este diafragma. Este diafragma, cuando recibe la diferencia de presiones, sube o baja, abriendo o cerrando el paso de gas y haciendo que encienda el quemador que va a controlar su potencia térmica por la botonera esta. El encendido se produce por la asistencia de este piloto. El agua circula a través de la serpentina esta e ingresa a este intercambiador que está acá pintado color, qué sé yo, un corrabina, un color fucsia, no sé. Es un intercambiador de calor, es donde ingresa el agua de calefacción y por fuera está el agua caliente sanitaria. De manera que el agua de calefacción, si es utilizada, va al circuito de agua caliente. Y si no, lo que hace es calentar este intercambiador y este intercambiador calienta el agua sanitaria. Por eso es una caldera dual. Bueno, acá ven algunos elementos que no corresponden. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es esto que está acá? Esto que está acá es el piloto, este es el quemador principal y esta es la termocupla. La termocupla tiene que estar montada sobre estos soportes y censar la presencia de llama, porque si no censa la presencia de llama, el sistema de seguridad no actúa. En realidad esto no actúa nunca porque está puenteado, por eso la termocupla está desprendida, porque si no, si debería funcionar como debería funcionar esto, al estar puenteado, al estar la termocupla separada del piloto, no tendría que encender. Bueno, acá ven la parte inferior de un calefón, donde esta es la conexión de gas, esta es la entrada o retorno de agua de calefacción, esta es la entrada de agua fría de la caldera dual, esta es la salida de agua caliente sanitaria y esta es la mandada o el caño de alimentación del sistema de calefacción. ¿Cuál es el defecto que tiene esto? La falta de la manija de la llave de paso. Eso también es un defecto o un motivo de rechazo para la inspección. Bueno, este es un artefacto que está instalado en un lavadero, es un termotanque de uso doméstico, de conexión de agua inferior, conducto de evacuación de gases vertical, conexión de cobre, llave de paso y conexión a la red, a la instalación. Bueno, este es otro defecto que están viendo acá. La intención no es mostrar el árbol, sino que acá la imagen no es muy clara, pero se los cuento. Esta es una llave de paso y esta es una conexión que hay para una anafe. Esto es, si yo me pudiera retirar 1 metro, 2 metros para atrás, podrían ver que esto es un quincho y esto que ven aquí al lado es un asador. ¿Qué pasa si yo instalo aquí en la anafe y después de hacer el asado me pongo la pava para tomar unos mates? Acá ven claramente que hay la posibilidad de una ráfaga de viento me apague el anafe. Apague el anafe y sigue saliendo gas y el gas se mete aquí adentro del ambiente y con las brasas que tengo todavía del asado que hicimos provocamos una hermosa explosión con daños bastante considerables. ¿Qué quiero decir con todo esto? El artefacto de llama expuesta no puede estar expuesto a corrientes de aire. No está permitido. Bueno, acá un poco lo que preguntaron al principio. ¿Se puede instalar un termotanque y una caldera en un gabinete? Sí,
¿Qué defecto tiene esto? La llave de paso está dentro del gabinete, está mal. Bueno, esto es un defecto menor, pero es un defecto al fin. Las conexiones de agua están en contacto con el conducto de evacuación de gases. Eso es un defecto, un error. Un termotanque instalado sobre una cocina no está permitido. Fíjense el largo del flexible, supera los 50 centímetros y aparte es de aluminio. Acá la conexión del gas está conectado con accesorios galvanizados, tampoco está permitido. La llama piloto, fíjense, parece un soplete la llama piloto. Y aparte está fuera de la cámara de combustión. Algo que por supuesto no hace falta mayores explicaciones para decirle que eso está totalmente fuera de norma. Y no solamente fuera de norma, sino en situación de peligro. Bien, vamos a un tema muy, muy importante. A partir del año 2002, si mal no recuerdo, el ENARGAS aprueba o promulga con fuerza reglamentaria dos normativas o resoluciones, en realidad son resoluciones, la 1188 y la 2705, que son resoluciones del ENARGAS destinadas a contrarrestar o minimizar los siniestros por monóxido de carbono. Entonces, lo dicta de la siguiente manera. Todos los artefactos con llama oculta deben poseer un sistema de seguridad por corte total de gas por falta de llama. Normalmente es válvula de seguridad termocupla, que es esto que veíamos acá. El piloto y la termocupla, que lleva una señal, que ya vamos a ver de qué se trata, a la válvula de seguridad, que hace que interrumpa o habilite el sistema de gas convenientemente. Pero eso no es todo. A partir del año 2002, o algunos años antes, o algunos años después, no me acuerdo bien, pero me parece que 2002, promulga las resoluciones 1188 y 2705 que tienen como misión minimizar los siniestros por monóxido de carbono. Entonces, ¿de qué se trata la 1188 y la 2705? La 1188 promulga la instalación de piloto analizador de ambiente y la 2705 el sensor de temperatura de los gases de combustión. Puede tener una o ambas, pero mínimamente una de ellas, en los sistemas de llama de cámara abierta. Ya vamos a ver un poquito de cómo funciona esto. Acá me aparece otra imagen de un artefacto defectuoso que, bueno, está sin válvula de seguridad. Esto quería mostrarles. El dispositivo de seguridad primero que mostramos acá, la válvula de seguridad a termocupla. ¿Cómo funciona? La termocupla es este dispositivo que les mostré recién, pero lo vamos a ver por separado. Ahí está. La válvula de seguridad es un dispositivo que es esto que ven acá. Tiene este platillo con una gomita asistido por un resorte. Si lo desarmo, van a ver esto. Ese platillo que ven acá, asistido por un resorte, tiene en su parte posterior lo que denominamos unidad magnética. Acá ven que esto está cubierto con una cobertura de nylon, de plástico, si les gusta más, con un bobinado interno, ese rojizo que ven ahí, una bobina de cobre. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona todo esto? A ver, y acá sale un cañito capilar que en realidad son dos cables que rematan en este elemento que es una termocupla. ¿Qué es una termocupla? Normalmente es un bimetálico, puede ser cobre-aluminio, cobre con tantán, en fin, hay varias combinaciones. ¿Qué tiene esa particularidad? Esos dos metales unidos en un extremo mediante un punto de soldadura, cuando se calientan por una cuestión termoquímica, generan
una corriente que se llama termopar o corriente termoeléctrica, justamente porque está movido o promovido por una temperatura. Esa corriente, bajísima, pero corriente al fin, sirve para llevar corriente a esta bobina que por medio de esta conexión conecta a los bornes de los dos extremos de la bobina, haciendo circular por ella corriente de muy baja intensidad, de muy baja tensión, pero corriente al fin. Al circular esta corriente, produce un campo electromagnético. ¿Cómo funciona? Cuando ustedes encienden un calefactor, un termotanque, el horno de la cocina, lo que sea, ¿qué hacen? Empujan un botón, una perilla, una palanca, eso depende cómo sea el dispositivo de accionamiento, que lo que hace es llevar o presionar este resorte. Con esa presión libera la válvula y permiten el paso del gas hacia el piloto o hacia el quemador principal según corresponde. Cuando el quemador principal calienta esta termocupla o el piloto calienta esta termocupla, genera corriente que lleva a la bobina y la bobina produce un electroimán que cuando esa electroimán se produce es capaz de resistir o contener la presión de este resorte, haciendo que quede retenida esta válvula con el resorte comprimido y permitiendo de esa manera el flujo del gas hacia el quemador principal. Si por algún motivo la llama del piloto se apaga, ya vamos a ver cuáles son los motivos por los cuales se puede apagar. ¿Qué pasa con la termocupla? Se enfría. Al enfriarse, cesa la generación de corriente. Al cesar la generación de corriente por la bobina, cesa el campo electromagnético que mantuvo retenido a la válvula con la presión del resorte, y esta presión del resorte lleva a la válvula a cerrar el paso de gas y de esa manera interrumpir el flujo de gas por falta de llama. Así funciona el sistema de seguridad por válvula de seguridad a termocupla. Estos dispositivos funcionan para artefactos domésticos fundamentalmente y algunos industriales cuya potencia térmica sea menor a 100.000 kilocalorías hora. En la imagen de la derecha tenemos la botonera de un calefón Orbis, un tanto baqueteado, pero sirve para mostrarles que la palanca de abajo de la botonera, cuando empujan el botón rojo a la izquierda de la palabra Orbis, vencen la presión del resorte que estábamos describiendo anteriormente, y permite el flujo del gas hacia el piloto. El piloto calienta la termocupla, le envía corriente acá, al enviarle corriente genera el campo electromagnético, y con el campo electromagnético retiene la válvula de seguridad. Entonces, cuando yo suelto esta palanca, si la válvula ha quedado retenida, el piloto sigue encendido. Si no queda encendido, tengo que repetir nuevamente la operación. Cuando quede encendido, yo puedo operar la botonera para lograr el encendido del quemador principal. De esa manera funciona, por ejemplo, el sistema de seguridad de una válvula de seguridad para un calefón. Esta imagen al central es la correspondiente a un robinete que puede ser para una hornalla o para un horno. ¿De qué se trata? Bueno, este vástago central es donde va la perilla. Esto yo creo que todos ustedes en alguna oportunidad lo han usado. ¿Cómo normalmente se opera? Bueno, hasta ahora algunos pocos conocían qué es lo que pasa acá, pero vamos a ver qué es lo que sucede cuando yo giro la perilla y empujo el vástago para acá.
¿Qué pasa? La conexión está conectado a un barral de distribución de gas. Esta conexión de aquí abajo va a la termocupla. Aquí está la unidad magnética. Aquí sale un caño para el piloto y acá va al quemador principal. Entonces, cuando yo empujo acá, fluye gas hacia el piloto, enciendo el piloto se calienta, manda corriente a la bobina produce un campo electromagnético, retiene la válvula y cuando yo suelto la perilla, suelto el vástago, queda retenida la válvula y en esas condiciones yo puedo girar la perilla y encender el quemador principal. De esa manera funciona el robinete de la cocina. Bueno, este de la izquierda, a lo mejor algunos no lo conocen, es lo mismo, pero funciona para un artefacto del tipo gastronómico y de una potencia un poquito mayor que un doméstico. Esta conexión de la izquierda y esta conexión de la derecha permite el flujo del gas hacia el quemador principal. Entonces, ¿cómo funciona? Yo abro el quemador principal, pero el quemador principal no enciende porque esta válvula le está impidiendo el paso de gas. Entonces, para yo provocar el encendido, ¿qué es lo que hago? Esta conexión que ustedes ven con el conector de bronce, sale un cañito que va a alimentar un piloto. Y acá tengo la conexión del capilar de la termocupla. Entonces, yo abro la llave de paso, por ejemplo, un horno gastronómico, una freidora, ¿eh? Abro el paso de gas y el gas no fluye para allá, llega hasta acá. Cuando yo pulso este botón, empujo la válvula para abajo y fluye gas hacia el piloto. En esas condiciones yo lo enciendo al piloto. Cuando el piloto se calienta, manda energía eléctrica a la termocupla y la termocupla a la válvula de seguridad y la válvula de seguridad retiene la válvula comprimida. Cuando yo suelto este botón, cuando la válvula de seguridad se encuentra habilitada, allí ya fluye el gas hacia el quemador principal. Esto se llama válvula de seguridad también a termocupla. Hay otros sistemas, y ya lo vamos a ver cuando veamos artefactos industriales, pero esto es un paso previo a un sistema que posiblemente a ustedes les toque habilitar algún artefacto que no cuente con esta válvula de seguridad y ustedes la pueden agregar. Es toda una cuestión de desarrollo y bueno, memoria descriptiva, cálculo del diámetro de la válvula, el caudal de gas, etc. Y eso en todo caso, si tienen alguna duda, tienen alguna inquietud de aprender un poco más, no hay ningún problema, los asesoran lo que sea necesario. Bueno, acá estamos viendo una cocina, no todas cuentan con este dispositivo. En este caso tienen válvula de seguridad termocupla en cada una de las hornallas. Ven acá en la imagen de la derecha, se ve un poquito más claro que en la imagen de la izquierda, donde este es el quemador principal y acá tienen la termocupla que va acá, da la vuelta y viene aquí a la perilla. Acá está el robinete que le mostraba recién, este central, ese central el que está acá, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes empujan aquí y mandan el gas al quemador principal. El quemador principal calienta la termocupla, al calentar la termocupla detecta presión de llama, manda corriente a la válvula de seguridad y mantiene el flujo de gas. Se apaga la llama, queda saliendo gas y unos segundos, unos 15, 20 segundos. Cuando se enfría la termocupla, automáticamente corta. Algunos de ustedes me podrán decir, bueno, entonces esto yo lo puedo instalar en corriente de aire, porque si se apaga la llama, actúa el sistema de seguridad. No está permitido. La normativa exige que no puede estar instalado en corriente de aire, aunque tenga este dispositivo de seguridad. Bueno, acá ven una placa aislante, para aislarlo de un mueble de madera. Acá ven la conexión de la cocina conectada con flexible, pero, comentario, cuando esta cocina se conecta con elemento flexible o no,
con aislamiento rígido también se exige que la cocina esté fija para evitar que el movimiento de la cocina pueda dañar al flexible. Bueno, vamos concluyendo con esto. Yo a ustedes les dije que tenemos dos dispositivos de seguridad, el piloto analizador de ambiente y el sistema de detección de temperatura para evitar accidentes por monóxido de carbono. En realidad, algunos le dicen que esto es un monóxido protector, es un protector contra el monóxido. En realidad, eso no es así. Estos dispositivos de seguridad, en realidad lo que hacen es sensar temperatura. No sensan monóxido de carbono. No hay que confundir a la gente. ¿Esto qué es? Es un calefón. Y acá tenemos dos dispositivos. Un dispositivo que sensa temperatura de gases de combustión, que es el que estoy señalando en la parte superior, y un dispositivo no necesariamente exigido por la normativa ENERGAS 2702, sino que es un dispositivo que el fabricante lo ha agregado para proteger el artefacto. ¿Cómo funciona esto? Así como el piloto calienta la termocupla y la termocupla manda corriente a la válvula de seguridad para mantener el paso de gas, de la misma manera, en lugar de ir directamente a la válvula de seguridad, a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no hago un circuito con un micro switch? En realidad esto es un micro switch y este es otro, que actúan en condición normal cerrada, es decir, mantienen el circuito cerrado, mientras que estos sensores no estén detectando temperatura. Es decir, si acá la temperatura de evacuación de gases de combustión no supera una temperatura de diseño, normalmente 102, 105 grados, el dispositivo no actúa. Y de paso, este de acá abajo no está exigido por la resolución ENERGAS, pero se lo agrega el fabricante para proteger el artefacto. ¿Por qué? Sí, porque a veces le dan tanta potencia al quemador que por la serpentina, en lugar de pasar agua caliente, pasa vapor de agua. Y eso puede provocar un daño prematuro al artefacto, cuando no, hasta en situaciones extremas, llegar a estallar la serpentina, los tubos del intercambiador. Entonces, cuando este sensor detecta temperatura por excesiva temperatura de agua o exceso de temperatura en los gases de combustión, uno u otro o ambos abren el circuito interrumpiendo el flujo de corriente y por lo tanto interrumpiendo el flujo electromagnético de la válvula de seguridad, y de esa manera el resorte que asiste a la válvula cierra el paso de gas como si se hubiese apagado el piloto. De esa manera funciona este dispositivo que acabamos de nombrar. Yo le dije recién 2702, perdón, me equivoqué, es 2705. De esa manera funciona el sensor de temperatura, que no es no sensa monóxido de carbono. Y para concluir, con esto ya los dejo porque los debo haber cansado, no tuvimos ni 2 minutos de descanso. Este dispositivo se complementa o se sustituye. En realidad la normativa dice que puede tener uno u otro o ambos. En este caso tiene ambos, es decir, el sensor de temperatura de gases y el piloto analizador de ambiente. ¿De qué se trata el piloto analizador de ambiente? Resolución ENERGAS 1188. El piloto analizador de ambiente, a ver si hay otra imagen más clara. No tengo. Acá está. Este es el piloto analizador de ambiente.
El piloto analizador de ambiente tiene un orificio de entrada de aire primario y un inyector muy controlado, de manera que produce una llama muy estable y está dentro de límites muy precisos. Este quemador, este tubito color aluminio, color metálico que vemos en el centro, este es el quemador piloto analizador de ambiente. Este es el tubo de aluminio que alimenta de gas al piloto. Esto que ven aquí a la derecha con este chupete rojo y esta porcelana blanca con un electrodo de carburo de tungsteno aquí arriba, es el disparador de alta tensión o la bujía iniciadora de la combustión. Y este otro pivot o capilar que está acá es la termocupla, que manda la señal eléctrica a la válvula de seguridad. Y esto que ven aquí en color metálico, color cromado, color plateado, digamos, es el quemador principal de acero inoxidable. Esto corresponde a un quemador de un termotanque de llama sumergida. Ya le voy a explicar cómo funciona. Entonces, ¿cómo se comporta el piloto analizador de ambiente? Cuando yo pulso la válvula de seguridad, enciendo el piloto, ya sea en forma piezoeléctrica o con este dispositivo. La llama se forma, formando, a ver, voy a tratar de ser un poco más didáctico, se forma la llama, más o menos una cosita así, ¿ven? Qué bárbaro, ¿no? Ahí se forma la llama. Entonces, mientras la llama está formada, pasa por el piloto y mantiene el piloto caliente. De esa manera, al mantener el piloto caliente, genera corriente. Al generar corriente, voy a mantener el campo electromagnético estable y por lo tanto continuidad en la llama. ¿Qué pasa si los niveles de oxígeno en ambiente comienzan a disminuir por presencia de monóxido de carbono o por disminución en los niveles de oxígeno? ¿Qué sucede con la llama? Y la llama en torno a la boquilla comienza a no encontrar el oxígeno suficiente para provocar la combustión. Entonces, ¿qué hace? Y bueno, al no encontrar la mezcla combustible suficiente, la llama comienza a despegarse del quemador principal, formándose más arriba, haciendo que se forma la llama más arriba. ¿Y qué pasa con la termocupla? Y al formarse la llama más arriba, la termocupla se enfría. Y al enfriarse, ¿qué pasa? Se enfría, deja de generar corriente, y cuando deja de generar corriente, deja de generar flujo electromagnético, y entonces actúa la fuerza del resorte cerrando la válvula de seguridad. Bueno, hay mucho más para explicar, tenemos muchas más cosas que hablar, pero creo que los he cansado, son las 11 menos 10. Si tienen alguna pregunta que hacer, estoy para responder lo que necesiten. Atiendo las preguntas y dudas que puedan tener. ¿Quedó alguno? Se me han ido todos. Profe, una pregunta. Diga. En caso de tener que cambiar un horno, por ejemplo, de la red a cambiarlo a una garrafa, ¿es lo mismo? No, No hay que ya cambiar vamos a nada. explicar ese tema. Bueno. Sí, o sea, ¿me estás hablando de red cuando me estás diciendo gas natural? Sí, sí. Bueno, el gas natural, bueno, no hemos llegado todavía, pero ya lo vamos a hablar. Ah, sí, yo les he mostrado una tablita. El gas natural tiene un poder calorífico de 9.300 kilocalorías por metro cúbico.
Poco más, poco menos, depende de dónde provenga, pero estamos más o menos en esos valores. El gas licuado de petróleo, que puede ser propano, puede ser butano, o una mezcla propano-butano y otros componentes, tiene un poder calorífico bastante superior, más o menos 22.380 para el propano y unas 24.700, 24.800 para el butano. Y la relación gas-aire entre uno y otro es más del doble para uno y otro. De manera que yo tengo que pasar de un gas a otro modificando algunas cosas, entre ellas el diámetro del inyector, o sea, la cantidad de gas que voy a aportarle al sistema de combustión o al quemador para lograr que la potencia requerida. Y con ello, si es un gas o es otro, tengo que aportarle más o menos aire de combustión, porque tiene más o menos átomos de carbono. No, eso lo dijimos, ahora estoy acordándome que cuando empezamos a dar la clase de gas lo dijimos. De todos modos lo vamos a recordar. Léalo un poquito el tema ese. Entonces, para pasar de un gas a otro, por ejemplo, de gas licuado a gas natural, en primer lugar, tengo que aumentar el diámetro del inyector, o sea, la tobera que entrega gas al quemador. ¿Por qué? Porque si yo tengo un quemador, por decir algo, de 3.000 kilocalorías, para gas licuado voy a requerir menor cantidad de gas que para gas natural. ¿Por qué? Porque yo tengo que entregarle 3.000 kilocalorías, ya sea que queme butano, propano o metano. El quemador tiene que entregar 3.000 kilocalorías. Ahora, si yo cambio de gas licuado, propano, por ejemplo, a metano, gas natural, en realidad el gas natural no es metano puro, pero es en la proporción es mayor la cantidad de metano que tiene. Tengo que disminuir la cantidad de aire en el proceso de combustión. Yo se los voy a explicar cuando veamos la parte de combustión. Pero básicamente es eso. Hay algunos otros aditamentos y algunas cositas que se deben conocer para hacer una buena regulación, regular los mínimos, y debe cumplir con algo que se los comento rápidamente, que es el índice de Goob. El índice de Goob, escrito con W, W-O-O-B-E, P larga E, es un investigador que estudió las relaciones y las propiedades de combustión de distintos combustibles. Para que un quemador se pueda adaptar de un gas o de un combustible a otro, tiene que tener el mismo índice de Goob, es decir, el cociente entre el poder calorífico y la potencia del mismo. De manera que eso es un tema que hay que analizarlo debidamente, entre otras cosas. No sé si le quedó claro. A ver. Sí, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? La última. Diga todo lo que quiera, no hace falta que me diga la última. Una consulta para la elección, por ejemplo, un calefón, póngale tiro natural, tiro balanceado. Bueno, ¿en base a qué